van a poder captar cómo se comporta, ¿no? de dicha estructura cuando está siendo sometida a la mesa vibratoria. Bien, en base a la entrada de movimiento, claro, bueno, en ese caso tal vez se supone que el prototipo se encuentra en la zona de Chihuahua, ¿no? ¿Y eso por qué? No sé, es que sucede que la zona de Chihuahua es una zona altamente sísmica. Y claro, además, también se han utilizado los registros de los sismos, tanto de Wenchun, el centro de Kobe, ¿no? Para que se pueda obtener resultados más óptimos. Claro, también base a la prueba, esta se aplicó en 7 etapas, ¿no? Bien, en base a lo que se obtuvo, claro, tenemos bueno, que se ha obtenido una disminución de la frecuencia, a las cuales han bajado, ¿no? De 3.813 Hz a 3.719 Hz y 3.750 Hz, tanto para estado no amortiguado y amortiguado. Claro, así mismo también se puede, ¿no? Hemos visto que los amortiguadores, bueno, han disminuido la carga lateral y el momento de vuelco, ¿no? Ante sismos intensos. Y también se tuvo una diferencia muy notoria en los desplazamientos, tanto para estado amortiguado y no amortiguado, cuando el prototipo estaba sometido a sismos intensos. En base a la conclusión, tenemos que la estructura híbrida, bajo sismos intensos, es capaz de poder activar el amortiguamiento de forma eficaz. Claro, también los amortiguadores han disminuido el daño, ¿no? El daño a la estructura debido a los sismos, y la fuerza de corte soportada por los muros de madera es una proporción significativa, ¿no? La carga total. Y el modo de falla que se puede observar, ¿no? en la muestra, básicamente fue en las conexiones de los clavos en las paredes de madera. Esto es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Kevin. Continuamos con la siguiente exposición de Gianfranco Arias. ¿Se puede visualizar? Comienza, por favor. Ya, voy a hacer la lectura del paper de las curvas de vulnerabilidad sísmica para estructuras industriales de acero. Lo más importante luego de un evento sísmico es evaluar el daño estructural que se va a ocasionar, ¿no? Y esto nos ayudará a disminuir las pérdidas estructurales y económicas. Para esto nos ayudan las curvas de fragilidad, que nos ayudan a estimar las pérdidas sísmicas, ¿no? En este artículo se desarrollarán curvas de fragilidad sísmica para edificios industriales de acero que representan 3 tipos diferentes de estado de daño, que son la afluencia diagonal, la afluencia en tensión y la afluencia diagonal del pandeo y el pandeo de columna, ¿no? Las curvas de fragilidad propuestas se comparan con las curvas ya existentes en anteriores papers, ¿no? Bueno, acá se va a analizar los daños, los estados de daño mediante el desplazamiento entre pisos, ¿no? Aquí vemos la ecuación de la curva de fragilidad, ¿no? Que nos va a dar la probabilidad de que ocurra un estado de daño, ¿no? El AG sería la aceleración del suelo y el D es el estado de daño y, y phi es la función de distribución acumulativa normal estándar, ¿no? Bueno, usando datos anteriores de 10 sismos que habían ocurrido antes, se puede sacar la probabilidad de que ocurran estados de daño, ¿no? Para la siguiente estructura ahí que se ve. Ahí vemos que para el estado de daño 1, que es el 0.3% de desplazamiento, para la aceleración de un G, es muy probable, ¿no? Mientras que los más daños de daño no son muy probables. Y en el eje Y se analizan 6 estados de daño, porque ahí están las diagonales, ¿no? Y vemos que es muy probable de que ocurran los 6 estados de daño para la aceleración 1G. Y ahí hacemos la comparación entre un paper que ya se haya publicado, que es el modelo de Nasri, ¿no? Que, que en el eje X son muy similares, ¿no? Las curvas, mientras que en el eje Y son muy similares, mientras que en el eje X difieren mucho por las consideraciones geométricas, ¿no? Ahí vemos que el eje Y es mucho mayor distancia que el eje X. Y ahí y también las cargas son muy diferentes, son casi 5 veces más en este proyecto, ¿no? Bueno, y las conclusiones.
En este trabajo se desarrollan las curvas de fragilidad para una edificación industrial de acero, diseñadas, ¿no?, con la norma vigente y para 6 etapas de daño, que eran las 3 etapas de desplazamiento, las dos por pandeo y, y una de, bueno, y la afluencia. A partir de los resultados de los análisis se pueden mostrar los valores de posibilidad de cada estado de daño para un valor de aceleración del suelo máximo específico, y además los puntos de cruce de las curvas de fragilidad muestran los límites para cada estaño crítico, ¿no? Eso es todo. Gracias, Franco. Ya. Continuamos con María C. Con González, Jan Estefano. Sí, ingeniero, ahí comparto. A ver. Ya. Ya, ahora sí. Se ve, ¿verdad? Sí, vamos ya. Ya. Buenas tardes a todos. Soy Ian González y voy a exponer sobre ensayos comparativos de laboratorio a gran escala de cimentaciones rígidas y flexibles en estructuras de acero enterradas. Muy bien, el artículo más que todo trata de una comparativa entre cimentación rígida y flexible para estructuras de láminas enterradas. Y cuando hacemos referencia a estructuras rígidas, cimentación rígida, perdón, hacemos referencia de concreto armado. Sabemos que la estructura en este caso, para este experimento se hizo más que todo para este caso en particular, en estructuras de láminas enterradas, que se usan en instalaciones, pues, alcantarillas, etcétera. Y básicamente se hizo la comparativa de una cimentación rígida, que es la de concreto armado, y flexible, que es la de acero corrugado transversalmente. Ya, ¿cuál es el problema? El problema más que todo es que en este caso los autores son polacos y las normativas aplicables en sus países y en los países europeos no abarcan las peculiaridades de las estructuras de láminas enterradas. Entonces, como no lo abarcan y muchas veces no está bien definido, los ingenieros solamente colocan y van redimensionando, etcétera, y se gasta, ¿no? Está redimensionando a cada rato, se gasta tiempo, dinero, etcétera. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es mostrar las diferencias en comportamiento entre las cimentaciones que he comentado, la de concreto armado y la de acero corrugado. Como se observa en la imagen, tenemos los dos tipos de cimentaciones para este caso en particular, porque como sabemos, para cada caso es diferente, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo hicieron? Pues, como ya comenté, esto se iba a usar principalmente para alcantarillas. Y en este caso, lo hicieron a escala real. Agarraron una estructura, una longitud de hasta 4 metros, haciendo referencia pues a la longitud del cascarón, y un ancho libre de 2.5 metros. Acá, bueno, 2500 sería en milímetros, y una altura libre de 1.25 metros. Y un espesor de esta cáscara es de 2 milímetros. Y como observamos en las dos imágenes, esta estructura delgada va a tener que soportar no solamente el peso de encima, sino de las cargas que van en los vehículos, ¿no? Las cargas móviles. Las características del suelo, pues son un suelo arenoso, con diversas características de CBR, Proctor y según el ensayo de Los Ángeles. Y como ya comenté, las cargas que vamos a probar son las de relleno en la parte superior y las cargas que van a ir encima de las pistas. Resultados. El desplazamiento en la corona en la cimentación rígida de concreto armado llegó hasta 7.4 milímetros, mientras que la cimentación flexible está 7.45. Por ese lado está más o menos igual en el máximo, porque si vas agregando más capas de arena comienza a disminuir. Y los valores de tensión debajo de las cimentaciones fueron los siguientes, donde se verán los resultados que para la cimentación de acero son menores. Conclusiones. El análisis de los resultados de las pruebas mostró que las tensiones bajo los cimientos son menores en cimentaciones de acero que en las de hormigón, como se observa en esta gráfica, para rellenos. Y en el caso de cargas en la parte superior, en la superficie, también son menores. Lo que nos da una idea de que si tú tienes una cimentación de acero corrugado, el suelo va a sufrir de menor estrés. Y bueno, esa es la principal conclusión que se llegó para este tipo de estructuras. Muchas gracias. Gracias, Jan. Continuamos la exposición con Misha Tito.
Ingeniero, ¿Qué tal? sí se ven. Ya. Buenas tardes con todos. Mi artículo tiene, tiene como título el comportamiento del fuego después de un terremoto en instalaciones industriales con sistemas estructurales de acero protegido contra incendios. Sabemos que el acero es un excelente conductor de calor, de manera que si no cuenta con una protección que actúe como aislante, ese transmitiría ese calor a otros elementos de acero. Por ello, este artículo trata sobre el daño de los revestimientos cementosos que deberían actuar como material aislante que se le echa de forma directa a las estructuras de acero para la protección contra incendios, luego de un evento sísmico. Este daño puede ocasionar que la estructura pierda resistencia y a su vez estabilidad por su deformación. Tenemos dos objetivos, que es comprender los mecanismos que conducen el daño de revestimiento de protección contra incendios y los modos de falla correspondientes en placas y alrededor de la rótula plástica de una viga de acero protegidas contra incendios. En este caso solamente vamos a analizar las vigas y estudiar el efecto del daño de recubrimiento sobre las temperaturas que se desarrollan en la viga de acero. En este estudio se inicia con el diseño de un pórtico de acero de un edificio con instalaciones industriales, donde se realiza un análisis pushover, que es un cálculo estático no lineal para el análisis sísmico entre estructuras, y se determina la siguiente gráfica, que indica el desplazamiento del techo en el eje X y en el eje Y la cortante de la base. Luego se realiza la simulación numérica a la cuarta parte de la viga de acero IP400, que sería de sección I, o de perfil doble, que está recubierta de CFRM bajo rotación cíclica. Se emplea la ecuación llamada SUM para el modelado de la interfaz de revestimiento y del acero. Cuando el A vale 1, indica que los materiales pueden realizar desplazamientos relativos. La tabla muestra los mecanismos, las propiedades mecánicas de ambos materiales y de la interfaz. En la imagen izquierda se observa que mientras más aumenta la rotación, la delaminación se extiende en el lado de compresión. Por decir, cuando la rotación es de 1 miliradian, en el alma se inicia la delaminación que se extiende al centro de la viga. En la imagen derecha se observa el daño estructural por agrietamiento, donde a mayor rotación el daño se extiende afectando principalmente al ala superior. Finalmente se realiza el análisis térmico, donde se somete a 2 horas de carga térmica a una viga dañada, en que luego se compara con una sección de acero con revestimiento no dañado y otra viga sin protección. En los resultados de temperatura es más lenta para la viga protegida que para la dañada y la desprotegida. Además que la ausencia parcial de protección contra el fuego provoca un aumento de temperatura similar al de la sección sin protección, como se observa la semejanza, ¿no?, en las curvas. Luego se tiene la distribución de temperatura de 30 minutos a 2 horas en las vigas de acero con el revestimiento dañado. El acero que está expuesta sin protección tiene una mayor temperatura que va disminuyendo las áreas que aún cuentan con protección, por lo que se concluye que la distribución desigual de temperatura es una amenaza para la estabilidad de la estructura. Eso sería todo, gracias. Gracias, Misha. Continuamos con Giancarlo Chumbe. Sí, bueno, ¿me escucha? Sí, ¿qué tal? Ya, buenas tardes con todos. Mi tema de hoy es evaluación del colapso de una estructura de acero con dispositivos de acero inoxidable de alta rigidez post-fluencia en un modelo de elementos finitos ABAQ-S. Bien, hay unas siglas que lo mencionan en el artículo. Por ejemplo, el más común es el SSP, que son los pasadores de acero inoxidable. CBF, pórticos arrastrados concéntricamente. MRF, pórticos resistentes a momentos. Y de análisis dinámico modal incremental. Y de ahí los sismos, ¿no? DB y MC, que es el máximo. Bueno, a lo largo de los pórticos de acero funcionan bien frente a terremotos fuertes, evitando el colapso y garantizan la seguridad de la vida. Pero a sismos importantes generan grandes deformaciones inelásticas y derivas residuales significativas. Esto genera tiempos de inactividad y pérdidas socioeconómicas significativas, generando pues que se lleve una reparación, ¿no?, un mantenimiento. Entonces, de acuerdo a esto, es que se investigó
un sistema dual. Baguera en el 2016 hizo la introducción de un marco elástico secundario en paralelo con el marco primario. Y para posteriormente en el 2018 mejorar esto y proponer el sistema dual CBF-MRF, ¿no? Con las siglas, ¿no? CBF y MRF. Entonces, este es el sistema dual que propuso Baguera, que es un pórtico de acero, ¿no? Un pórtico de, aquí están las columnas y las vigas, arriostrar, ¿no? Con estos arriostres, con la conexión, ¿no? Una serie de pasadores de acero inoxidable, ¿no? Como aquí vemos el corte, aquí están los pasadores de acero inoxidable en forma de reloj de arena, ¿no? Arriostrar este pórtico. Entonces, lo que trata es, lo que busca es que estos arriostres, estos SSP, como les dije, pasadores, disipan energía debido a deformaciones inelásticas producidas principalmente por flexión. Y la forma del reloj de arena promueve un perfil de curvatura constante y una uniforme distribución de las deformaciones plásticas para retrasar la fractura y aumentar la disipación de la energía. Lo que pasa es que al subir la rigidez a la fluencia posterior de los pasadores, sumado a la capacidad elástica del MRF, esto va a generar derivas residuales insignificantes bajo el sismo de diseño y muy pequeñas bajo el sismo máximo considerado. Aquí plantea unas ecuaciones, el autor, conocidas, por ejemplo, el momento plástico máximo que se genera a la mitad, la fuerza de fluencia total y la fuerza de fluencia del acero inoxidable, que es 520 megapascales más o menos. Este dph es la sumatoria de los diámetros entre dos. Acá plantea la rigidez total, donde el beta es un número dimensional, el E y el G es módulo de elasticidad y módulo de corte, y acá esta suma, ¿no? Y igual, si ponemos varios dispositivos en serie, depende, ¿no? De cuántos, y se suma, ¿no? Y aquí la rigidez total, que depende del pasador y de la rigidez del brazo, ¿no? Entonces, en base a esto se hizo pruebas experimentales, se hicieron dos dispositivos, aquí está el 1 y el 2, variando en su geometría, y se probó pues que generan buenos resultados de cada uno. Lo que se evaluó es la evolución sísmica bajo fatiga con pequeños ciclos y una fractura dúctil, ¿no? Con un protocolo aleatorio y de amplitud constante. Y aquí están los resultados. Los resultados pasó con éxito el protocolo impuesto, mostrando histéresis estable y gran ductilidad, ¿no? No se observaron grietas ni signos de deterioro. Luego se hizo la evaluación del colapso con un prototipo que hicieron anteriormente, igual para 6 pisos, con el primero y el cuarto con el SSP1 y el quinto y sexto con el SSP2, y también mostró resultados, ¿no? Similares. El modelo no lineal que se realizó con elementos finitos también concluye, ¿no? Que generan buenos resultados y se hizo de acuerdo a las deformaciones iniciales, ¿no? Rastrea el desplazamiento plástico acumulativo UPL. Igual el análisis dinámico modal incremental, que es un poco ya más complejo, y se usó con 24 movimientos del terreno, involucró más de 250 análisis, ¿no? Para determinar la intensidad del colapso. Bueno, las conclusiones es que estos dispositivos... Disculpa, hasta ahí nomás ya se pasó mucho tiempo. Ah, ok. Sí, cuando suena la alarma ya les doy unos segundos más nomás. Continuamos con Paul Maiwa. Sí, presente, ingeniero. Sí, por favor, comparta pantalla y exponga, por favor. Ya, buenas tardes con todos. El paper que me tocó, el que escogí fue Análisis de capacidad estructural de puentes de vida de acero corroído. Bueno, el problema en estos puentes es la corrosión. Y hay un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, que el 9% de los puentes de Estados Unidos tienen este problema. Entonces, el objetivo va a ser investigar la capacidad que tiene a raíz de estos problemas
que es la corrosión. Se va a estudiar también los efectos en la ubicación, el tamaño del problema de la corrosión, y se va a simular ese efecto, ese problema en diferentes lugares de una viga o un puente, ¿no?, de acero. Entonces, las metodologías que se han empleado son dos, más que nada. Y el primero se llama los modelos de elementos finitos en 3D. Bueno, esto lo que hace es analizar el pandeo de la viga con respecto a la capacidad del corte, ¿no? Este es un modelo numérico que más o menos, como hay corrosión, eso debilita la viga, ¿no? Entonces lo que hace este modelo es adelgazar la viga. Supongamos que tiene un espesor de 1 pulgada, y lo que hace este modelo es simplemente ponerle media pulgada, de acuerdo a la magnitud que tenga la corrosión, ¿no? Y el otro es, otra metodología, se le conoce como abacus. Entonces, esto de frente quita una parte de la sección de la viga. Por ejemplo, acá en la imagen se puede ver que son tres áreas diferentes que se le han quitado, y estas 3 áreas se van a analizar. Entonces, como ya tenemos la metodología, que son 2, para analizar este problema de la corrosión, entonces los resultados que se han obtenido con estas 2 metodologías son las siguientes. Con la primera, que vemos acá en la parte izquierda, es la metodología de elementos finitos en 3D, ¿no? Podemos apreciar la gráfica, que es la capacidad versus la reducción del espacio, ¿no? Entonces le damos acá una fuerza de 340 kip. Entonces vemos que mientras más área tenga de corrosión, va bajando la capacidad. Por eso se ve una curva descendente. Y bueno, similar ocurre para la siguiente metodología, ¿no?, que es el abacus. En los 3 casos diferentes que hemos escogido, que de diferentes áreas que le hemos quitado de frente, también ocurre lo mismo. Y mientras más el área sea más, la curva va a descender mucho más, ¿no? Entonces, la conclusión que podemos llegar aquí es que... Hasta ahí nomás, Paul, muchas gracias. Continuamos con Joel Sierra. Sí, sí, ingeniero. Ahí voy a presentar. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, puedes comenzar, Joel. Ya, buenos días, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. El tema que voy a exponer es columnas enlazadas con amortiguadores de fricción rotacional como técnica de protección sísmica pasiva de estructuras de acero existentes. Bueno, el estudio trata sobre una nueva técnica para la protección sísmica pasiva de las estructuras de acero mediante el empleo de columnas enlazadas, con la diferencia de que se sustituyen los enlaces convencionales por unos amortiguadores de fricción rotacional, para que proporcionen una fuente estable de disipación de energía, y también se evite los daños previstos y la posterior sustitución de dichos elementos de enlace convencional. El problema es que las estructuras antiguas de acero han sido diseñadas según los códigos sísmicos antiguos, y que a su vez suelen estar expuestos a un alto riesgo sísmico debido a que tienen una limitada capacidad de ductilidad local. El objetivo del estudio es proporcionar una fuente estable de disipación de energía, mejorar la capacidad de ductilidad global y aumentar la resistencia ante las fuerzas laterales. En la imagen izquierda podemos ver que hay una columna enlazada LC, la cual consta de 2 columnas verticales muy próximas entre sí y conectadas en toda su altura por eslabones,
Estos eslabones van a proporcionar una disipación estable de energía, controlando así las derivas y limitando las fuerzas laterales. En la imagen derecha vemos que es un diseño de enlace sísmico que emplea amortiguador sísmico, amortiguador de fricción rotacional con 2 juntas de fricción, lo cual permite tener una capacidad de rotación ilimitada. En la metodología, para investigar la eficacia de las columnas enlazadas con amortiguadores de fricción, se analizaron estructuras representativas de acero de 4, 6 y 8 pisos diseñados de acuerdo al código Bulgaro. El comportamiento sísmico de los pórticos originales y reforzados se evaluó mediante el método 2 con el análisis estático no lineal realizado con SAP. Para tener una mayor eficiencia y para evitar posibles problemas con la envolvente de la fachada del edificio, las columnas enlazadas se disponen simétricamente en parejas en ambos lados de las primeras columnas interiores de los pórticos de acero, como se ve en la imagen derecha. Bueno, con respecto a la transferencia de carga de la estructura existente a las columnas enlazadas, se logró mediante la colocación de ménsulas cortas de sección I. También en el estudio se examinaron 2 diseños diferentes, uno con un enlace LC1 por piso colocado en cada nivel de piso y el otro con 2 enlaces LC2 por planta situados en la planta y entre planta, como se ve en la imagen. Para agregar rigidez lateral elástica, se supuso que los pilares de las columnas enlazadas eran semirrígidos en sus bases. De los resultados obtenidos podemos resaltar que la primera fluencia en los pórticos originales se da en la base de las columnas interiores de los pórticos 4, 6 y 8 pisos, seguida posteriormente por la fluencia de las vigas en el primer piso. Este comportamiento es esperado debido a la limitada capacidad de rotación de las secciones transversales de las columnas y a los altos esfuerzos en sus bases. También se puede resaltar que los periodos fundamentales y efectivos de los sistemas readaptados disminuyeron significativamente. Aquí se muestra el gráfico de las derivaciones de los pisos, lo cual, como vemos, disminuyó con respecto a los pórticos originales. Como conclusión, se puede concluir que la nueva técnica de protección sísmica de columnas enlazadas, añadidos con amortiguadores de fricción rotacional, introducen una mayor rigidez lateral y aumenta la ductilidad a la estructura, disminuyendo así las derivas entre pisos y que a su vez protege de daños significativos a los pórticos. Sin embargo, esto nos da una referencia al comportamiento de un pórtico en el sistema bidimensional, pero se tendría que analizar en una estructura tridimensional para poder predecir mejor el comportamiento ante un sismo. Gracias. Gracias, Joel. Continuamos con Marcos Mendoza. Sí, ingeniero. Ya. Puede compartir su pantalla y, por favor, responder. Ya, buenas tardes con todos. Mi nombre es Marcos Mendoza y voy a hablar sobre la influencia de los componentes no estructurales en la respuesta sísmica de estructuras de acero formados en frío, los CFS. Bien, este artículo se realiza debido a que no existe un estudio así con respecto a la influencia que tienen estos agregados, ¿no? a las estructuras, los componentes no estructurales, y ese es el objetivo de este artículo. Bien, primero, este trabajo consiste en 2 partes. Hay una parte en la que se muestran resultados de un trabajo experimental. Ahí se puede ver cómo se ha configurado la construcción de ese modelo para ensayo, y en la parte derecha hay una imagen real donde ahí se puede ver la estructura y adentro el agregado de
de yeso no estructural. Bien, se probó con dos configuraciones, uno con paneles de yeso de 16 milímetros y otro de 19 milímetros. Ahí se pueden ver las especificaciones de cada sistema probado. Y ahí se puede ver los resultados que se han obtenido. En la parte izquierda se puede ver el resultado, pero con cargas cíclicas, y en la parte derecha solo con cargas monocíclicas. Bueno, este ya es el trabajo en sí. Se usó una edificación CFS NES, y en la cual se usaron los datos que se obtuvieron en la primera parte, lo calibraron y lo modelaron con un programa, y pudieron ver los resultados que se obtienen, ¿no? Acá hay una primera parte en la cual analizan solo la estructura en sí, de acero, la estructura de acero en sí, sin nada de algún material agregado, y en la segunda parte sí se muestra, sí se incluye el material, ¿no? Las planchas de yeso. Bueno, se ven disminución de desplazamiento de 33%, y la reducción de periodos de oscilación de 30%, ¿no? Y bueno, como conclusiones, en la primera parte del documento se muestra que la adición de techo de yeso no estructural y cobertura de yeso concreto conduce a un aumento de más del 100% en la rigidez al corte, y aumento mínimo del 60% de la resistencia al corte para un subsistema de diafragma con estructura CFS. Y en la segunda parte, el edificio CFS NES se modela siguiendo un enfoque simplificado que se verifica utilizando datos experimentales. La edición de yeso no estructural da como resultados una estructura mucho más rígida con las paredes de gravedad, convirtiéndose en los principales elementos resistentes a la fuerza lateral. Esto destaca la necesidad de que los componentes no estructurales se incluyan en los diseños sísmicos de estas estructuras CFS. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Continuamos, por favor, con Alex Ponce. Sí, ingeniero, ahí lo presento. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Hoy voy a presentar un paper titulado Comparación entre tres tipos alternativos de conexión en un edificio de acero bajo cargas sísmicas. Bueno, este paper trata de comparar la efectividad en costo de tres tipos de conexiones de acero, considerando las incertidumbres de las cargas sísmicas y su resistencia. Esta efectividad la vamos a medir a través de la probabilidad de falla y el costo esperado en el ciclo de vida. ¿Qué es lo que motiva a realizar este estudio? Nace a raíz de los múltiples fallos en las conexiones de las estructuras que se produjeron por el sismo de Northridge, California, y que dejó muchos estragos, ¿no? Entonces, este paper tiene como principal objetivo encontrar el tipo de conexión óptimo para el peligro sísmico de la zona 3C de la Ciudad de México, que presente menor probabilidad de falla y un menor costo esperado en el ciclo de vida. La metodología que se usó para este paper fue un proceso simplificado de la simulación de Monte Carlo, que es una técnica matemática que se usa para estimar posibles resultados de un evento incierto, ¿no? Entonces, aquí para el análisis, la probabilidad de falla de la conexión es esencial para el cálculo de la probabilidad de falla del edificio. Podemos ver que la probabilidad de falla de la conexión es igual a la probabilidad cuando las cargas han superado la resistencia. La probabilidad de falla del edificio es 3 veces la probabilidad de falla de la conexión elevado al cuadrado. Y aplicando las técnicas de simulación de Monte Carlo con 10.000 ensayos, se obtiene una probabilidad de falla de la conexión donde es igual al número de fallas entre el número de ensayos. Como le había comentado, ¿no? El número de fallas es la cantidad de veces donde las cargas han superado la resistencia. Luego el costo esperado del ciclo de vida
va a ser igual al costo inicial del edificio más el costo de daño en la falla del edificio, que a su vez se ve reflejado por la siguiente fórmula, que es un factor del valor presente por el costo del daño por la probabilidad de la falla del edificio. Bueno, los datos de la edificación, tenemos que consideramos un edificio de 11 niveles con una altura de entrepisos de 3.5 metros y usamos para los miembros estructurales de acero A36 con un esfuerzo de fluencia de 2.530 kilogramos por centímetro cuadrado. Usamos el criterio de von Mises y para los tornillos de alta resistencia, acero A325. Los tipos de conexiones que hemos considerado, o que ha considerado el paper, es una conexión simple, una conexión con el uso de cartelas y una conexión de placa de extremo. Bueno, los resultados que se obtuvieron es que la probabilidad de condiciones de falla de las tres conexiones resulta que para la conexión tipo 1 es 0.27, para la conexión tipo 2 0.12, para la conexión tipo 3 0.17. Bueno, luego analizamos los costos que se calculan con base en costos del acero y mano de obra usuales en México. Podemos acá apreciar también el costo de fatalidades. Se ve que el costo de fatalidades de la conexión tipo 2 es menor, y esto a su vez hace que la conexión tipo 2, el costo esperado de vida sea el menor también, ¿no? Bueno, a manera de conclusión... hasta ahí nomás, Alex. Muchas gracias. Ya, listo. Continuamos con Shirley Grandes. Alex, un favor, tienes que dejar de compartir para que pueda compartir. Gracias. Ya. Ante todo, muy buenas tardes, ingeniero y compañeros. Les voy a exponer sobre el paper que he leído, que trata del comportamiento sísmico de pórticos arriostrados de acero con arriostramiento restringido de pandeo autocentrante. ¿De qué trata? Trata de pórticos arriostrados con restricción de pandeo. Sus iniciales son en inglés BRB, solos, y BRB con aleaciones con memoria de forma SMA, que tienen que cumplir el requerimiento de diseño de ductibilidad. En este paper se investiga el comportamiento de dos marcos de 4 y 8 pisos. A este se le hace registros de movimiento del suelo. ¿Cuál es el problema? El problema principal es que los pórticos arriostrados convencionales son muy deficientes. Entonces, los investigadores optan por utilizar los BRB autocentrantes que tienen el material SMA para mejorar sus características de ductibilidad y deformaciones residuales. En lo que corresponde a la metodología, se realizan dos pórticos arriostrados 2D de 4 pisos y 8. La altura de cada piso es de 3 metros, de dimensión de 5 metros de vano y una masa de 20 toneladas. Se hace 5 registros de terremotos artificiales. En lo que corresponde al uso del BRB con SMA, en su comparación con el BRB solo, su capacidad es que mejora debido a que tiene menor módulo de elasticidad. En los resultados que se encontraron en las estructuras de 4 pisos, es un desplazamiento máximo de 12 centímetros en lo que corresponde al BRB con SMA
en la estructura de 8 pisos un desplazamiento máximo de 50 centímetros del BRB con SMA, y los resultados mostraron que utilizar el BRB en estructuras de baja altura no es económico ni esencial. Algunas conclusiones son que el uso del BRB con el SMA provoca un aumento del desplazamiento en comparación del BRB solo. En lo que son las estructuras, la utilización del material SMA dio como resultado un aumento del desplazamiento y la cortante base resistente. También que la base resistente de la estructura es casi un 40% mayor que el BRB solo. El SMA tiene un comportamiento más dúctil, disipa más la energía sísmica y reduce los desplazamientos residuales. Gracias. Otro tiempo. Muchas gracias. Continuamos con... No, son 14. Voy a estar llamando por orden alfabético de la lista. Y si tienen trabajo, me dicen para presentar. Si no, llamo el siguiente nomás. Nilton Aquino. Siguiente. Luis Kawata. Siguiente. ¿Quién me escucha? Luis, ¿tienes trabajo para presentar? Sí, un momento, por favor. Ya. Tengan todo listo, por favor, sus trabajos, por si tienen que presentar. Un momento, Carlos, una acotación, por favor. Sí, doctor. Muchachos, se supone que solamente van a presentar los que han hecho entrega a través del CCFIC virtual. De no ser así, tienen que mencionarlo ahora. O sea, solamente los que han subido. Si alguien quiere presentar sin haber subido, tiene que decirlo. No simplemente presentar, por favor, ¿ya? Ya, continúen, por favor. Como dijo el doctor, me avisan para apuntarlo, si es que no llegaron a presentar. Y bueno, ya se verá de alguna manera, ¿no? Pero avisen, por favor, si no, no se lo va a considerar nada. Continúa, por favor. Comienza. ¿Quién me escucha? Sí. Comienza. Ya. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad me ha tocado el paper Influencia de la resistencia de la base de la columna de acero empotrada en deformaciones residuales inducidas por terremoto. ¿Ya? Esta investigación se realizó debido a que hubieron estudios de terremotos recientes y se observó daños leves en las conexiones de la base de una columna empotrada en edificios de acero. El fin de este paper es investigar la influencia de resistencia de la conexión de la base de una columna empotrada en las deformaciones residuales de las columnas hechas de acero. Y se hace más énfasis en la estabilidad de la columna y en su acortamiento axial de la columna. El método de estudio que se usó fue mediante simulaciones de elementos finitos, y para esto se empleó un modelo continuo validado con pruebas en columnas de acero incrustadas en zapatas hechas de concreto armado. Y para evaluar el efecto de la resistencia de la base de la columna empotrada sobre su estabilidad fue mediante variaciones de su resistencia máxima con respecto a la resistencia máxima de la columna de acero. Al momento del ensayo, cuando el concreto armado se aplasta debido al esfuerzo último, se observa en la imagen que la base de columna empotrada muestra un comportamiento histerético, ¿no? Por ejemplo, dado por la línea discontinua negra que ven a la derecha. Ahora, como mencioné, el efecto de la resistencia de esta conexión se investiga variando solo la resistencia de la base de la columna empotrada. Las propiedades de la columna de acero que se ensayó se muestra, por ejemplo, en la tabla de la izquierda, ¿no? Por ejemplo, la división de la tercera columna que ven ahí
L sub B sobre R sub Y. Eso significa el esbeltez. Por ejemplo, la cuarta columna significa la relación de carga axial aplicada y el límite elástico axial de la columna. Y, por ejemplo, la última columna significa la rigidez a flexión del miembro de la columna de acero. Como resultados, se sugiere que un diseño equilibrado de la conexión entre la columna de acero y la base de la columna empotrada reduce el potencial de acortamiento axial de la columna. Como conclusiones, tenemos que la respuesta de la columna de acero con una conexión SB, o sea, base de columna empotrada, disipativa, se comparó con la respuesta de referencia que se obtiene de la columna de acero con conexión SB elástica, y se concluyó que el efecto de resistencia del SB es más pronunciado cuando la capacidad máxima de momento de la conexión del SB es ligeramente mayor que la capacidad máxima de momento de la columna de acero. Y finalmente, el acortamiento axial residual de la columna de acero se reduce sustancialmente cuando la conexión SB actúa como enlace disipador durante la carga cíclica. Es todo, ingeniero. Bien, muchas gracias. Continúo en orden alfabético de la lista. Me quedé en Kawata, Luis Kawata. Continúo Humberto Canturín. Sí, ingeniero, presento. ¿Qué tal, Humberto? ¿Tienes trabajo para presentar? Sí, 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 ingeniero. Ya. Ya, buenas tardes con todos. Mi paper trata sobre la evaluación de las características de vibración de un edificio bajo estructura de acero en la Universidad de Kanagawa. Bien, el edificio es de acero, está en el campus de Yokohama, en la Universidad de Kanagawa, está conformado por 4 pisos y 2 sótanos. El problema que describe el paper es que no hay suficientes datos de registro de observación para la verificación de la relación entre la amplitud de frecuencia natural y la relación de amortiguamiento, impidiendo de ese modo el análisis estadístico para la verificación. Bien, para darle solución al problema, se emplearon velocímetros en las posiciones RF, 1F, que quiere decir la azotea y el primer piso, con una duración de 3 minutos y una frecuencia de muestreo de 100 Hz para el evento. También se ubica el generador de vibraciones y los sensores para las pruebas de vibración forzadas y velocímetros para la prueba de vibración libres. En esta figura también se reconocen los valores de 2.72 Hz como la primera frecuencia natural horizontal, tanto en el eje X como para el eje Y, y el valor de 3.22 se reconoce como la primera frecuencia natural en torsión. Bien, en esta gráfica se aprecian los resultados de vibraciones forzadas con una velocidad de respuesta de 40.96 segundos, tanto para RF-4X, que es una posición que se encuentra en la azotea, y para RF-1Y, con una frecuencia horizontal de 2.38 en este punto, el máximo 2.38 y 2.64 en este punto, Hz, ambos en Hz. Para la curva de diferencia de fase se aprecia también que hay una interrupción en el punto 3.5, es decir, por acá. Para la forma de onda de vibración libre amortiguada, eso sería esta gráfica. Para la forma, se encontró que la relación de amortiguamiento del primer modo de vibración es de 2.36% en el eje X y 2.17% en el eje Y, valores cercanos al 2% que se suele usar en el diseño estructural en Japón. Acá también se aprecia una tabla sobre la lista de registros de observaciones de terremotos, luego de obtener los resultados de observación sísmica, donde se pudo confirmar la dependencia de la amplitud de frecuencia natural y la relación de amortiguamiento, que es lo que se buscaba en el paper. Bien. Se empleó también un modelo de análisis de respuesta sísmica 3D, para lo cual se hizo 2 modelos, el modelo A, con los valores de la hoja de cálculo estructural, y el modelo B, al que se le redujo las cargas vivas del modelo A, y acercándose más a los valores observados en un 90%. En la gráfica se aprecia la forma de la onda de la aceleración de la respuesta del modelo B, perdón. De las conclusiones se tiene que se logró la verificación de la dependencia entre la amplitud en la frecuencia natural y la relación de amortiguamiento.
se obtuvo una relación de amortiguamiento de primer modo de vibración natural cerca del 2%, que es lo que se trabaja en el diseño estructural de Japón, y se creó también 2 modelos al que se le disminuyó la carga viva y se obtuvo resultados cercanos a lo observado. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Justo a tiempo también. Continuamos con Alfonso Castillo. Sí, ingeniero, ahorita comparto pantalla. Muy bien. Les vuelvo a recalcar, ténganlo listo sus diapositivas en pantalla y avísenme si es que no han entregado, por favor, porque no se les va a evaluar si no avisan. Ya, ingeniero, estoy compartiendo. ¿Se puede ver? Sí, ahora sí. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Mi tema es configuración del arrastramiento de acero para reforzamiento sísmico de un pórtico de concreto armado. En resumen, lo que se plantea hacer es como objetivo, ¿no? Comparar 3 modelos, o por así decirlo, formas de arrastramientos, ¿no? Formas de arrastrar un edificio a base de pórticos de concreto armado, en el cual estas tres configuraciones son completamente, por así decirlo, son distintas, ¿no? Entonces se evalúa las ventajas y desventajas de estas configuraciones, y en las cuales estas configuraciones también se basan, ¿no? En un edificio, ¿no? Un edificio real, ¿no? En el cual simplemente está hecho a base de pórticos, en el cual a través de un modelamiento se les ha añadido a los arriostres, ¿no? Acá tenemos, bueno, la configuración del edificio, ¿no? De manera estructurada en planta. Así brevemente, ¿no? Es un edificio escolar, ¿no? En Italia, el cual, bueno, en la región hubo un sismo en el cual muchos edificios resultaron dañados. Entonces se evaluó la manera de reforzar este edificio, rehabilitarlo. Entonces, por eso mismo es el origen del estudio, ¿no? De ver la manera de poder, mediante arrastre, cuál es la configuración más adecuada, ¿no? Para el modelamiento se utilizó un programa llamado OpenSys, bueno, que utiliza el método de elementos finitos, ¿no? Computacional, en el cual se calculó las fuerzas axiales, los cortantes, los momentos flectores, etc. Además, se logró estimar, ¿no? Los desplazamientos, etc., ¿no? Este programa. Acá hay unas tablitas, ¿no? La tabla 1 que muestra los parámetros sísmicos que se tomaron, ¿no? En el lugar, ¿no? Como la probabilidad, bueno, el periodo de retorno, aceleración, los coeficientes de aceleración de gravedad, etcétera, ¿no? Diversos coeficientes y periodos propiamente de los sismos, ¿no? Siguiente, también tenemos un cuadro de masa y fuerza usadas en el diseño de los arrastramientos, ¿no? Ya son del mismo análisis sísmico, ¿no? Que también tenemos una norma acá en Perú, y la E030, la E0, digo, de ingeniería sismo resistente, es parecida. Entonces, todas estas tablas son parecidas a los que se verían acá en Perú también. Las normas son igual, casi son parecidas, ¿no? Aparte, también tenemos la configuración de los patrones de arrastramiento en cada configuración, las hipótesis de diseño comparar, ¿no? Los patrones 1, 2 y 3 se muestran en pantalla. Siguiente, Gracias, también Arturo. tenemos... Hasta ahí nomás. Muchas gracias. Está bien, ingeniero. ¿Las conclusiones podría decir rápidamente? No, hasta ahí está bien. Muchas gracias. Más bien traten de controlar su tiempo y no pongan muchas tablas porque son difíciles de digerir, no se entienden bien y son números al azar y uno tiene que demorar explicando. Por eso traten de no usar tablas cuando vayan a exponer alguna cosa, a menos que sea súper necesario. Bueno, continuamos con Eric Chambi. Siguiente. Eduardo Espinosa. Sí, ingeniero, presente. Eduardo, ¿tienes Sí, ¿tienes listo tu PPT? Sí, voy a compartir. Bien, no demore mucho porque solo falta media hora y parece que Ya. faltan como 10 personas.
¿Se puede observar? Sí, comienza, por favor. Ya. Buenas tardes a todos. Me llamo Edward Espinosa Canchanya. El artículo que resumí tiene por título La respuesta sísmica y las relaciones de amortiguación modal de los bastidores de acero plano de altura baja con sistema de balancín. El trabajo de investigación trata sobre los resultados obtenidos de la experiencia de someter a varios tipos de naves de acero de diversos niveles, los cuales están arrastrados excéntricamente por un sistema de cables y balancín acoplados con amortiguadores. A esto se sometió a una acción sísmica de un registro de 30 acelerogramas, registrado desde el 2014. En la imagen se tiene cómo se acopló el balancín. A ver. El problema que se manifiesta en el experimento es el comportamiento inelástico de los elementos estructurales como vigas y columnas, en los cuales se generan grandes deformaciones. El objetivo es saber qué tan eficientes son los amortiguadores viscosos y, de fallar en alguno de los casos, realizar un rediseño tanto de los elementos que conforman el amortiguamiento como de los elementos estructurales, como las columnas, que al ser perfiles de acero se puede variar en cuanto a su dirección. Ahí hay dos tablas que manifiestan la magnitud de los sismos y el diámetro de los cables que sostienen el balancín. Procedimiento. El sistema de amortiguamiento consiste en dos cables de acero con fibras en espiral llamados torones, los cuales son pretensados para una pronta activación, un balancín de 1.6 metros de longitud horizontal y una altura de 87 centímetros de la placa vertical que lo sostiene. Esto para un amortiguamiento de 250 kN. Las dimensiones del balancín se cambiarán siempre que sea necesario un rediseño. Las naves de acero serán de tres tipos, dependiendo de la cantidad de niveles que tengan. Para el experimento se tiene de un nivel, de 3 y de 6 pisos. Y estos también varían en forma como los cables van anclados a las diferentes vigas. Aparte también en la dirección de las columnas. Las dimensiones de los pórticos son de 3 metros de altura y 6 metros de luz. Se usarán secciones estándar IPE para las vigas y HEA y HEB para las columnas, estas diseñadas con el Eurocódigo 3 y 8. En la imagen se tiene cómo se hizo la disposición de los sistemas de amortiguamiento. En lo que varían es en el tipo de anclaje que tienen en cuanto a la viga en la que se ancló, pero siempre el balancín va en la nave central. Resultados. Para el primer arreglo se encontraron 7 casos donde se manifiesta la conducta inelástica, las cuales se resolvieron satisfactoriamente con un rediseño. El rediseño es variando el diámetro de los cables que sostienen el balancín. En el arreglo 3 de 3 niveles, en el arreglo 2 de 3 niveles, se observaron 7 casos en total donde se manifiestan el fallo inelástico, los cuales se resolvieron con el rediseño. En el último de 6 pisos se encontraron 23 casos de comportamiento inelástico, los cuales solo uno no se pudo resolver con el rediseño. Conclusiones. Como los sistemas se sometieron a una lista de 30 magnitudes... Hasta ahí nomás, muchas gracias, Eduardo. Ya. No vamos a terminar, sino nos falta media hora ahí. Falta mucho. Muchas gracias. Después de Edward... seguimos con Melanie Flores. No, siguiente. Sadam Flores. No, presente, ingeniero, sí. Melanie, ¿tienes para responder? Ya, muy bien. Sí, comienza, gracias. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. En esta oportunidad voy a hablar acerca del método de reducción de la rigidez para el diseño en plano de elementos y pórticos de acero inoxidable. Mi nombre es Melanie Grace Flores Zanco. La justificación de esta investigación es que actualmente hay disposiciones de diseño que toman en cuenta la no linealidad del material y también el endurecimiento por deformación, pero esto solo para el diseño de secciones transversales, más no para el diseño global. Otra de la justificación es que las normas toman en cuenta softwares que no son accesibles y que representan un limitante para los investigadores. Es por eso que se buscan métodos alternativos, como son el método de reducción de la rigidez. Algunas consideraciones es que el diseño se realiza en elementos planos
Se trata únicamente miembros de acero inoxidable y pórticos de acero inoxidable austenítico, y los elementos están sometidos a compresión pura. Dentro de los objetivos, el objetivo principal de este trabajo es proponer un método de diseño global que tome en cuenta los efectos de la no linealidad del elemento y comparar también los resultados obtenidos con los que ya están a disposición de todos. Dentro de la metodología, en la primera parte, el autor propone métodos ya existentes con los que va a comparar sus resultados, que son los métodos de análisis plástico de segundo orden, análisis elástico de primer orden, análisis elástico de segundo orden con reducción de la rigidez. Para cada parte, el autor también divide el estudio en 3 secciones, que son reducción de la rigidez bajo carga axial, bajo flexión y bajo carga axial y flexión combinadas. Voy a hablar acerca de la rigidez bajo carga axial, que toma en cuenta que esta reducción de la rigidez toma en cuenta imperfecciones geométricas, tensiones residuales y dispersión de la plasticidad en columnas. La metodología propuesta, algo que quiero destacar es que se trata de un proceso iterativo. Es decir, primero se verifica la capacidad de la carga de las secciones transversales, luego se calculan estos factores demostrados en el paper para cada nivel, se vuelve a verificar la capacidad y se vuelve a calcular el factor. Así hasta obtener una capacidad de carga aceptable. Dentro de la metodología, el primer paso es realizar un análisis elástico lineal. Como segundo paso, calcular los factores de reducción para cada elemento. Luego, realizar un análisis geométrico, pero esta vez teniendo en cuenta únicamente las imperfecciones globales iniciales. Y finalmente, verificar la capacidad de la sección transversal usando las fuerzas internas determinadas en el análisis. Como conclusiones, logramos el objetivo, se logró el objetivo de encontrar expresiones que permitan predecir la capacidad última y las fuerzas internas para tener en cuenta el efecto de la dispersión de la plasticidad, esfuerzos residuales e imperfecciones de los miembros. Gracias. Melanie, muchas gracias. Continuamos. Sadam Flores. Siguiente. Pavel García. Presente, ingeniero, ahí presento. Ya. Ingeniero. Sí, ya se puede ver. Ya, bueno, compañeros ingenieros, muy buenas tardes. Ahora voy a presentarles el resumen, ¿no?, sobre el diseño y evaluación sísmica de acero resiliente con marcos de amortiguadores viscoplásticos. El artículo que he escogido para resumir trata de evaluar el comportamiento bajo la acción sísmica de pórticos, ¿no?, con amortiguadores viscoplásticos, los cuales constan o se conforman por amortiguadores viscoelásticos añadidos con un dispositivo de fricción. Ahí podemos ver el modelo al cual se quiere llegar, que es un edificio de 5 pisos. El problema al cual quieren tratar es que los amortiguadores que dependen de la velocidad producen fuerzas no cortantes entre pisos y también influir en incrementando las fuerzas axiales en las columnas. Para ello es lo que se quiere aumentar lo que es el dispositivo de fricción, ¿no? El objetivo, como ya le dije, del artículo sería hacer ese diseño, implementar lo que es el dispositivo de fricción al pórtico, para de esa manera disminuir, ¿no?, esa fuerza cortante que se genera en cada piso. La metodología o cómo se realizó es bajo el procedimiento de SEO et al. Del 2014, con el Eurocódigo 8, que consta de 6 pasos, que es para diseñar un marco de un pórtico con amortiguación de viscoelásticos, ¿no? A este método simplemente se le tiene que agregar un paso más, que sería el agregar el dispositivo de fricción, ¿no? Y también definir bajo el parámetro multiplicador lambda la fuerza bajo la cual se va a activar este dispositivo de fricción. En cuanto a los resultados, se obtuvo que
para los amortiguadores viscoplásticos, lo que es la deriva de piso aumentó, ¿no? Como podemos ver a medida que disminuía lo que es el multiplicador lambda, ¿no? De activación. Como podemos ver ahí se analizó para el DBE, que es el sismo base de diseño, y el MC, que es la intensidades máximas, ya considerando el sismo de diseño más las consideraciones del terreno, ¿no? Y como conclusiones se tuvieron que, bajo la acción de 20 movimientos sísmicos que se aplicó al pórtico que se estudió, se encontró que en el rango de lambda de 0,4 a 0,6, la fuerza cortante máxima se redujo un 17%, ¿no? Pero tuvo la implicancia de que las derivas de cada piso aumentaron. Bueno, sería todo, ingeniero. Muchas gracias, Pablo. Continuamos con Isaí Guacho. Siguiente, José Lima. Sí, pues, ingeniero, presento. Sí, José. Ok, ¿se aprecia? Bien. Buenas tardes con todos. Voy a presentar acerca de la evaluación de colapso de un marco de acero con dispositivo de acero inoxidable de alta rigidez por rendimiento en Abacus. Bien, empezamos partiendo de problemática. Se detalla en el artículo que muchas veces los armazones pueden presentar deformaciones inelásticas bajo eventos sísmicos importantes. Para ello, este artículo tiene como objetivo la evaluación del colapso de marcos de acero sismoresistentes para lograr un criterio basado en el movimiento plástico del sismo, del mismo. Bien, veamos la propuesta. Si no tiene imagen, un pórtico rostreado concéntricamente, con marcos resistentes a momentos, y si nos fijamos bien en los extremos de las riostras, vemos un elemento que nos ayudará a evaluar las deformaciones, los pasadores de acero inoxidable. Debido a las pruebas que veremos más adelante, se sabe que el momento plástico máximo se encuentra en la mitad del pasador, entre los diámetros máximos y mínimos, donde dph es el diámetro promedio, el FYSD es el límite elástico del acero inoxidable dúplex. También sabemos que la rigidez elástica KSCP de un pasador se calcula como la siguiente expresión, donde el beta es 0.5. El modelo propuesto no trabaja con un solo tipo de pasador, si en realidad trabaja con dos, solo que varían en tanto los diámetros. Bien, se realizó ensayos con una máquina con capacidad de 2000 kilonewtons de tensión y comprensión. Los especímenes se sometieron a distintas cargas como se ve en la tabla, y se utilizaron diferentes amplitudes constantes para medir la fractura dúctil de las SCP. Estas amplitudes se imponen como múltiplos de desplazamiento de fluencia. En gráfico se muestra la histeresis fuerza de desplazamiento de la SCP-1 bajo protocolos del AISC. Sin grietas ni deterioro, y acá al lado vemos cómo se deforma bajo estos protocolos. Se muestra también una gráfica del desplazamiento de las SCP bajo la amplitud de un múltiplo de 7. Y si notamos la evolución de la fractura y la fractura dúctil del pasador. Ok. Evaluamos también, se evaluó también el colapso sísmico mediante un modelo FEMA en Abacus. Y para ello se utilizó un edificio prototipo de 6 plantas con los SCP-1 en las 4 primeras plantas y los SCP-2 en las 2 últimas plantas. Se muestra en la figura de comparación entre la respuesta de fuerza de desplazamiento del conector modelado y con el estrés experimental del SCP-1 con amplitud de 7. Y bueno, se asume también que la fractura comienza cuando se cumple esta relación, y después de la fractura, la fuerza se deteriora con la siguiente ecuación. Se va calibrando la evolución del daño con los ensayos experimentales, y se muestra una comparación de las fuerzas experimentales con el conector para SCP-1. Se relacionó también las leyes de movimiento de plásticos obtenidos en la siguiente gráfica, y se evaluó también el colapso sometido a 24 movimientos de tierra. Las curvas de fragilidad para cada registro de movimiento de tierra se grafican asumiendo ciertos estados límites, ¿no? Como el desplazamiento máximo entre las plantas, siendo máximo de 10%. Finalmente se tuvo una gráfica de probabilidad de colapso con la variabilidad entre registros.
Y bueno, basándonos en la curva que tiene como beta principal el beta total de 0.7, la probabilidad de colapso es de 1.2, mucho menor al 10% que se había ya definido antes. Como Hasta ahí conclusiones... nomás, José, muchas gracias. Ok, gracias. Un momento, Carlos. Sí, ¿Quién doctor. acaba de presentar? José Lima, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué ha pasado? Porque veo dos artículos presentados por segunda vez. ¿Quién fue el anterior que presentó del mismo tema? ¿Está Me presente? parece que es Gianfranco Arias, me parece. Ya. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué hay dos artículos repetidos? Se supone que, Carlos, tú habías dejado un Excel con los títulos de los que iban escogiendo sus títulos, ¿verdad? Para que no se repitan. Cada uno tenía que ver ese Excel, ¿verdad? Sí, ahí me parece que uno de los dos me entregó así varias veces, pues le pedí que cambie, y en esos cambios, seguramente me faltó cambiar en el Excel, pero Ya. no he visto quién de los dos fue Hay el que segundo. tener cuidado, por favor, porque no se pueden estar repitiendo los artículos, ¿ya? Vamos a pasarlo por alto esta vez, pero de todas maneras hay que tener cuidado, ¿ya? Sí, doctor. Ya, continuamos, por favor. Ya. Nos quedamos en José Lima. Siguiente, Yomar Malki. Siguiente, Edson Mamani. Siguiente, Luis Rojas. Ingeniero, presente. Ahí comparto. Está bien, Luis. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Ya, bien. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. En esta oportunidad voy a hablar sobre la influencia de los grados de libertad de rotación en la utilización del modelo de una estructura simple de acero 3D. Yo soy el alumno Rojas Nicholson Fernando. Bien, un breve resumen. Bueno, este artículo científico se va a centrar en considerar la importancia de utilizar algunos componentes, ya sean rotacionales o translacionales, de las respuestas modales para detectar daños ya sean en vigas o en columnas, ¿no? En una estructura tridimensional. Bien, como parte de la problemática, justamente la evaluación de daños estructurales y el monitoreo de la salud ya se han desarrollado en las últimas décadas, pero hay métodos tradicionales que, ya sean métodos experimentales, visuales o localizados, y que requieren que se conozca la velocidad del daño, ya sea conocido y accesible, lo que es generalmente imposible en estructuras complicadas. Por lo tanto, existe la necesidad de proporcionar técnicas más aplicables, ¿no? Para la detección de daños en estructuras complicadas. Como parte de los objetivos, bueno, mi objetivo principal de la investigación fue entender la importancia de utilizar el procedimiento de actualización del modelo que empleó algunos componentes rotacionales y translacionales. Bien, como parte de la metodología, justamente para este análisis, cabe recalcar que se ha utilizado el programa MATLAB y que utiliza como el OpenSys como su motor de análisis, ¿no? Justamente en este documento no hay datos experimentales, y por lo que se asume que la información modal de cada modelo es la información medida. Para ello se diseña un procedimiento de optimización en el software MATLAB, en el cual se quieren plantear funciones objetivo, pero estas van a estar en combinación de las funciones de error que se encuentran en esta parte. Estas funciones de error generalmente son frecuencias modales analíticas y progresivas, en los cuales se van a implementar en el software MATLAB y se van a minimizar para hallar las funciones objetivos, ¿no? Estos son los métodos de medición que se han utilizado en esta investigación y los escenarios de daño, ¿no? Se han utilizado tres. Uno que sea en la columna, en la viga, y el otro en ambos. Bueno, respecto a los resultados, justamente las funciones objetivos fueron combinaciones de las funciones de error 1. La función objetivo 1 fue la combinación de la función de error 1 y 2. Y en la función objetivo 2, la 1, 3, y en la 3, que voy a mostrar a continuación, es de la 4. En este caso, en la función objetivo 1 no es tan poderosa para ser empleada para la detección de daños en estructuras tridimensionales. Sin embargo, en la función objetivo 2 sí se vieron que podía estimarse las ubicaciones de los daños, ¿no? Y sus intensidades de preocupación en casi todos los escenarios. Respecto a la función objetivo 3, los resultados ya son un poco más alentadores, porque todos los escenarios, el método de medición C
que consta de los únicos datos rotacionales, presentó la mejor predicción para las ubicaciones de estos daños, ya sean como las intensidades también de las preocupaciones, ¿no? Y como conclusión final, bueno, un análisis extenso muestra que el uso de algunas funciones objetivas que parten de las funciones de error y que han sido procesadas en MATLAB para poder llevarlas al OpenSys, como la diferencia de la forma de modo, no puede actualizar un modelo estructural dimensional, pero hay algunas otras combinaciones que sí, ¿no? Justamente como hablé de la función objetivo 3, que sí pueden, entre el método de la medición y la función objetivo, son exitosas, ¿no? Para detectar no solo la ubicación, sino también los daños y sus intensidades, ¿no? Creo que eso será todo. Bien, bien, Luis, muchas gracias. Continuamos con la exposición de Luis Seminario. Siguiente, Kenji Turín. Sí, señora, lo presento. ¿Qué tal, Kenji? Ahí puedes presentarlo. Señora. Señora, ¿se puede ver? Sí, comienza, Kenji, te escuchamos. Vamos a tocar el resumen del paper Diseño y Simulación Numérica y Experimental, evaluación de una columna de acero basculante sin daños en base. El paper se centra más que nada en las columnas de acero. Una columna de acero normal o convencional presenta daños que son difíciles de reparar. Estos daños son de aplastamiento del hormigón, ya sea o fracturas de soldadura o fracturas de las barras de anclaje, como podemos ver aquí. Y el modelo de propuesta que presentes con algo que tenga restricción para momentos y movimientos laterales, para momentos y movimientos laterales. Ya. Hace una propuesta de acuerdo a un modelo y sobre su experimentación da datos sobre una distancia entre barras PT, distancia entre centros FD y distancia entre cada. El objetivo de este paper es comprobar y demostrar mediante las simulaciones las ecuaciones que ya se han venido dando para el diseño de la columna de acero, ¿no? Para que no presente daños en base a dispositivos de fricción. Ya. Las muestras que toma para hacer la simulación se extrae de una sección EBE 300 y se utiliza para definir una muestra. La prueba se lleva a cabo en una escala de 3 a 5 y la que se escoge para el muestreo es una columna U6 306 por 306, ya que se asemeja mayor a la sección ya escalada. Los instrumentos que vamos a usar van a ser los sistemas hidráulicos, también vamos a usar las celdas de carga. Ya. El experimento trata sobre daños libres. Para ello se hace una configuración. Como se puede ver, este es el sistema ya armado para la prueba. Las dos barras externas PT, que tienen un diámetro de 15, su resistencia última y distancia de 900 y 1100 se introducen para hacer cargas axiales mediante gravitación. Estas cargas que pasan a la viga superior, que a la vez pasan a las columnas y a las placas de abajo, como se puede ver acá. Estos tienen los dispositivos que van a medir de hacer los desplazamientos a las fuerzas. No lo he podido poner bien. Al momento de terminar los experimentos, ellos comprueban las ecuaciones de movimiento. Como conclusiones, como conclusiones el paper trata de que la simulación que se hizo concuerda muy bien con las ecuaciones ya dadas anteriormente. Seguramente los autores han hecho otros
que se han centrado más en la preposición. Ya. Como último, voy a decir que los desplazamientos FD o las pruebas monótonas disciplinas que se realizaron en base a la columna de escala cumplen el comportamiento esperado de las columnas y que ya no tiene daños de dispositivos de fricción, que las barras de acero de alta resistencia controlan el comportamiento de balanceo y los dispositivos de fricción que se utilizan para disipar la energía sísmica. Básicamente una comprobación de unas de las ecuaciones anteriores que se muestran. Bien, gracias Luis. Continuamos con el siguiente. Luis Seminario. No, tú eres Luis Seminario. Kenji Turín. Turín es el que acaba de presentar. Hola, ¿qué tal? ¿Tienes este paper? Turín, yo he presentado, recién hicieron. Luis Seminario no. Ya. Siguiente, Oscar Vergara. Sí, ingeniero, ahorita presento. Gracias. Ya. Bueno, muy buenas tardes con todos. Soy Oscar Vergara Medina. Mi paper trata sobre el estudio experimental del comportamiento por cortante de una conexión atornillada en vigas mixtas de acero y concreto. Bueno, como alcances tenemos una pequeña introducción a las vigas mixtas de acero y concreto. Bueno, estas vigas mixtas están conformadas por una sección de acero unidas por conexiones atornilladas o soldadas a una placa de concreto. Esta combinación da la ventaja de estos dos tipos de materiales, ¿no? Siendo su conexión una parte muy fundamental de estos tipos de vigas. Como objetivo del paper es comprobar la viabilidad de este método de conexión atornillada avanzada, que es para reforzar estructuras ya existentes. Este tipo de conexión es una conexión empernada y embebida en un concreto de alta resistencia. Bueno, partamos a la parte experimental. En esta parte se han preparado 10 muestras conformadas por dos placas de concreto unidas a una viga H a través de una conexión empernada pretensada y embebida en un concreto de alta resistencia, ya mencionado. Este concreto es diferente al concreto utilizado para el desarrollo de estas dos placas, el de alta resistencia. Y en estas 10 muestras se tuvieron también dos tipos de tamaño de perno, uno de 12 milímetros y otro de 16 milímetros. Y por último se realizó el ensayo push-up en una máquina hidráulica de una capacidad de carga de 200 toneladas. Bueno, como resultados obtuvimos que el fallo por corte fue el fallo típico de todas las muestras, observándose que también que los pernos al fallar arrancaron parte del concreto. Además, también se observó 5 periodos en la respuesta de carga de deslizamiento, diferenciándose en la capacidad de carga respecto al diámetro de los pernos que se han utilizado. Y por último, como conclusiones, primera conclusión, tenemos que debido a las fuertes restricciones producidas por el concreto de alta resistencia que se embebió en los pernos, es que el fallo típico fue por fallo de corte. Y arrancando parte del concreto de las placas, y que también, dependiendo del diámetro del perno, es el tamaño del área del concreto desprendido. Segundo, la respuesta a carga de deslizamiento en estos 5 periodos, tenemos que el primero periodo es, se observa un poco de deslizamiento y una alta rigidez. El segundo periodo aparece una plataforma de deslizamiento. El tercer periodo es hasta que el perno cede. El cuarto periodo es la pendiente de la curva disminuye hasta que se alcance la resistencia a tracción del perno. Y el último periodo es hasta que la probeta falla, ¿no? El tercero es el aumento de la pretensión del perno. Presenta una mejora significativa de la carga, de deslizamiento inicial y de la rigidez al corte por conector, pero produce poco efecto en la capacidad de corte. Y por último tenemos que la resistencia al corte, el deslizamiento máximo y la rigidez al corte por conexión en estos pernos crecen al aumentar el diámetro del perno, ¿no? Bueno, eso es todo. Bien, Oscar, gracias. Terminamos con Anthony Ceballos. Ya. ¿Alguno que no haya llamado en la lista? Que no haya presentado.
Bien, creo que ninguno. A 2 minutos de terminar. Doctor, ¿quisiera decir algo? Eso sería todo. Como recomendación, por favor, traten de mejorar su tiempo, por favor. Nos hemos estado pasando, hay algunos que se les ha tenido que cortar. Y estamos llegando al tope del tiempo, muchachos. Tenemos que ajustarnos al tiempo que se les ha dado, por favor, ¿ya? No es copiar y pegar todo el paper, y lo que sí es tratar de resumir de manera más concisa y lo que se quiere explicar, ¿ya? Para la próximo paper daré la indicación básicamente de que en la portada, en la carátula, ustedes van a tener que poner el título del paper original, ya como un pantallazo del paper. ¿Está bien? Ya daré indicaciones, Carlos, ¿me vas a recordar de eso, por favor? Y ya nos estamos viendo el día viernes, muchachos. Ya eso sería todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima clase. Hasta luego con todos. Chao, chao. Ya, doctor. Hasta luego con todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingenieros.